soy un joven investigador y también docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estoy trabajando en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Unidad Morelia de la UNAM. Esta Escuela Nacional tiene 5 años de su formación y bueno, pues ha dado la oportunidad a varios jóvenes de incorporarse pues a sus aulas y a sus laboratorios. Esta es la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Ahorita están abiertas las inscripciones para los chicos, ofrece 14 licenciaturas de las pues más o menos 117 que ofrece la Universidad Nacional. Es un campus muy bonito, la verdad es que es casi una mini ciudad universitaria y bueno, ha ofrecido la oportunidad de construir nuevos laboratorios, entre ellos el que me han dado la oportunidad de coordinar, que es el laboratorio de microbiómica. Y bueno, pues yo soy Luis Eduardo Servín, yo llegué a la ciencia por las Olimpiadas de Biología, que son organizadas por la Academia Mexicana de Ciencias. Menciono esto porque pues ha habido recortes al presupuesto y entonces es importante mencionar que estas Olimpiadas realmente son una oportunidad para que los jóvenes se acerquen a la ciencia, ¿no? Entonces quisiera hacer ese mensaje de que realmente pues muchos jóvenes nos hemos interesado en justo ya sea las ciencias físicas, matemáticas o de otras áreas por estas Olimpiadas del Conocimiento. Soy licenciado en Ciencias Genómicas por la UNAM, formé parte de la segunda generación, es una licenciatura relativamente nueva, van 14 generaciones, me ha tocado conocer a todas las generaciones, ya sea como compañeros de clase, profesor, asistente de profesor. Soy doctorado en Ciencias Biomédicas también por la UNAM, en el campus de Cuernavaca, y pues bueno, durante mis estudios de doctorado yo justo exploré un poco lo que es la diversidad tanto de virus, de microorganismos, de microalgas, de ambientes termales de México, ¿no? Y de algunos otros proyectos que han sido colaboración con otros compañeros de la UNAM, de la Universidad de Michoacán, ¿no? Después hice un pequeño postdoctorado en el Centro de Ciencias de la Complejidad, aquí en Ciudad Universitaria, y posteriormente pues me incorporé como profesor en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM. Yo soy originario de Morelia, es una ciudad bastante bonita, entonces pues he tenido la fortuna de ser originario de esta ciudad, del interior del país, venir a estudiar a la UNAM y regresar a la ciudad de origen a aplicar los conocimientos pues de esta universidad, ¿no? Entonces eso es una oportunidad que valoro bastante y le doy muchas gracias a la universidad por darme esas oportunidades. Bueno, ¿quién es Luis? Bueno, a mí me gusta mucho estar en el mar, ¿no? Disfrutar un poco de la naturaleza, tengo algunas publicaciones, en estas ligas ustedes pueden ver con calma después qué publicaciones son de temas diversos. Y bueno, otra cosa que a mí me fascina bastante es pues salir de viaje a lugares que son, podríamos decir, inusuales, visitar volcanes, cuevas. Estas fotos fueron tomadas en Brasil, en una escuela de astrobiología, cerca de una reserva pues forestal de la selva del Atlántico, ¿no? Entonces, pues básicamente nos metimos a la selva algunos días y estuvimos pues visitando cuevas y la fauna local. Y pues bueno, también soy amante de las plantas, me gustan bastante, y pues de las plantas nativas de México hay unas plantas que son realmente muy valiosas y bellas, por ejemplo estas que están en este lado, que son los famosos lirios aztecas, son nativas de México y muy poca gente las conoce. Entonces conservar esta flora es bastante importante, y uno de los esfuerzos que a mí me parece muy bonito de la universidad es justo la tiendita del jardín botánico. De hecho, este flor de un cactus es una especie amenazada que, bueno, llevé de aquí de Ciudad Universitaria, ahora está en Morelia y le ha ido bastante bien, ¿no? Entonces, si pueden contribuir a ese tipo de esfuerzos de conservación, pues realmente es valioso, ¿no? Y bueno, me gusta mucho leer, básicamente me gusta leer sobre ciencia, actualmente ahorita estoy leyendo justo sobre pues, las leyes que rigen al universo, también sobre microorganismos. Entonces esto lo menciono porque uno después se va con la idea de que siempre está leyendo sobre un área del conocimiento, y pues no es así, ¿no? Sino en realidad uno siempre está leyendo sobre muchas áreas del conocimiento para saber pues, realmente cómo va avanzando la ciencia a nivel mundial. Y bueno, esta es la licenciatura en Ciencias Genómicas. Yo fui egresado de la segunda generación. Me tocó justo con mi tutora del doctorado y otros académicos de ahí de la licenciatura y del Centro de Ciencias Genómicas organizar el congreso conmemorativo de los 10 años de esta licenciatura. Entonces realmente es un esfuerzo que vale la pena mencionar,
porque esta licenciatura, pues prácticamente el 99% de sus estudiantes egresan a tiempo, ¿no? Y pues que somos jóvenes y que pues la universidad nos ha dado la oportunidad de desarrollar nuestras áreas de interés en la ciencia y pues gran parte de los alumnos se encuentran haciendo doctorados o postdoctorados actualmente en el extranjero. Somos alrededor de 5 los profesores que ya nos hemos incorporado en diferentes entidades de la UNAM y del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, en Juriquilla y en Morelia, ¿no? Entonces, pues poco a poco nos vamos abriendo pues camino en la universidad y en otras instituciones de México. Yo, como les mencioné, fui doctorado en Ciencias Biomédicas del Centro de Ciencias Genómicas en Cuernavaca, y fue ahí en el programa de Ecología Genómica, en el laboratorio justo de microbiología, que fui desarrollando las líneas de investigación que me han hecho pues acreedor este nombramiento, ¿no? Muchos de esos logros académicos fueron derivados de este lugar. Y bueno, después, en el postdoctorado, me vine a la Ciudad de México a trabajar en el Centro de Ciencias de la Complejidad, que también es un laboratorio nacional de la universidad. Y en este laboratorio están interesados en justo estudiar cómo los microorganismos que habitan en nuestros cuerpos alteran todas las funciones del cuerpo humano. Y bueno, el año pasado hicimos la primera reunión nacional de microbiómica del país. Y entonces en este espacio justo lo que se promovió era dar a conocer las investigaciones que se realizan en México, de microbiología y asociada, por ejemplo, a hospederos como las plantas, a los humanos o algunos animales. Entonces fue un espacio muy agradable para dar a conocer la ciencia que se da en México. Y bueno, como parte de todas estas actividades, pues he tenido la fortuna de viajar por todo el mundo, ¿no? Esto es en mi oficina en Morelia, y justo en el escritorio pues tengo todas estas fotografías. Entonces, pues esto es realmente una motivación, ¿no? Porque uno se imagina que la escuela siempre es solo estudiar, y la verdad es que no es así. También pues tiene la oportunidad de conocer gente, de viajar, y pues la universidad tiene muchos programas que te permiten justo fomentar toda esta serie de actividades, ¿no? Que enriquecen a tu formación académica. Y bueno, algo que a mí me fascina y que siempre le menciono a la gente, es que nosotros realmente vivimos en un mundo microbiano. Más o menos, más de la mitad de la historia geológica del planeta fue habitada exclusivamente por microbios, ¿no? Entonces, ahorita en la actualidad, pues nosotros vemos plantas, animales, la gente, pero en realidad hay todo un mundo que nos rodea de microorganismos que afecta todo, ¿no? Desde el momento en que nosotros salimos de los cuerpos de nuestras mamás, tenemos nuestro primer contacto con los microbios, hasta el día que nos morimos, seguimos con ellos. Tan así que más o menos entre 1 y 3 kilos de nuestro peso corporal son microorganismos. Y pues en realidad nuestro mismo cuerpo es un mundo microbiano, ¿no? La mayoría de estos microbios que les menciono viven justo en nuestros intestinos, y ahí tienen una serie de funciones que son realmente muy importantes, no solo para nuestra salud, digamos, corporal, que participan, por ejemplo, en nuevas funciones metabólicas que complementan a lo que el mismo cuerpo humano puede hacer. Yo creo que muchos hemos asociado que estos microorganismos que viven dentro de nuestros intestinos ayudan a nuestra nutrición, pero investigaciones recientes demuestran que también afectan nuestro estado de salud mental. Incluso la elección de pareja está de cierta forma determinada por los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Hay una gran cantidad de neurotransmisores que se producen en nuestras mismas vísceras, que incluso sobrepasa la cantidad de neurotransmisores que tenemos en nuestros cerebros, ¿no? Entonces incluso se le ha mencionado como el segundo cerebro del cuerpo humano, ¿no? Y bueno, lo interesante de todo este mundo microbiano es que pues tiene una serie de actividades, no solamente dentro del cuerpo y de otros microorganismos, sino que también los podemos encontrar en el mar, en los suelos, en el aire. Participan en la formación de lluvia, es decir, no podría llover si no fuera por los microorganismos que están en la atmósfera. Han cambiado toda la geología del planeta, o sea, el aire que respiramos es producto de los microorganismos durante miles de millones de años, ¿no? El hierro que utilizamos en la actualidad se formó hace miles de millones de años, cuando pues cambiamos a una atmósfera llena de oxígeno que precipitó, por ejemplo, todo el hierro que estaba disuelto en el mar. Entonces,
los microorganismos realmente han cambiado el mundo y es como nos prepararon básicamente el mundo que habitamos en la actualidad, ¿no? Uno de los grandes problemas es que la mayoría de los, problemas para la ciencia, es que la mayoría de los microorganismos que se han encontrado en la naturaleza no han podido ser cultivados en condiciones de laboratorio. No es que no sean cultivables, es simplemente que todavía tenemos un gran desconocimiento sobre ellos y todavía no sabemos ni siquiera pues, cómo son, ¿no? Sabemos que están en el ambiente, pero no sabemos cómo son o todas sus funciones. Entonces, justo hay una área del conocimiento que se le conoce como metagenómica, que incluye una serie de técnicas que permite aislar el material genético de los microorganismos directamente del ambiente, sin necesidad de tenerlos en una caja de laboratorio, ni de aislarlos. Entonces, es realmente una técnica muy poderosa, pues, porque nos permite conocer realmente toda la diversidad que hay en la naturaleza. Y a mí me interesaba mucho estudiar la diversidad microbiana de México, particularmente de los sitios termales. El sitio termal que, elegí por una serie de información ya disponible es el sitio geotérmico de los Azufres en Michoacán, que es un sitio geotérmico que además tiene una planta que genera energía geotérmica por parte de la CFE. Entonces ya había una serie de información disponible acerca de la geología de este lugar y había muy pocos reportes sobre los microorganismos que habitan en este lugar. Además de que es un espacio también recreativo, tiene alguna serie de manantiales termales que son utilizados como albercas para la gente, para los turistas. Entonces también era interesante desde el punto de vista microbiológico saber qué microorganismos hay en este lugar, para saber si esos podría tener algún efecto sobre la población local o de turistas. Entonces, pues esto es una serie de muestreos en este lugar. Es realmente un lugar bastante hermoso, es poco explorado. Realmente es un bosque que ha sido conservado y también tiene pues una serie de lagunas y lagos que son de origen geotérmico natural, y pues también hay unas fuentes termales que son como por ejemplo las que se pueden ver en las imágenes, que pueden incluso alcanzar los 90 grados centígrados, y a 90 grados centígrados hay microorganismos que habitan a la perfección, o sea, para ellos ese es su hogar, ¿no? A estos microorganismos se les conoce como microorganismos extremófilos. Ajá. Porque precisamente habitan en condiciones físico-químicas que nosotros consideramos extremas, ¿no? Si pudiéramos preguntarle a estos microorganismos si para ellos es extremo, nos dirían que no, porque esa sería su casa, ¿no? Nos dirían que nosotros somos extremos porque estamos respirando oxígeno. Por ejemplo, para algunos de ellos el oxígeno es tóxico. Algunos de los proyectos es justo explorar la diversidad, por ejemplo, de estos manantiales termales, en donde hemos pues encontrado condiciones tanto de acidez y de temperatura extrema. Algunos de estos lugares tienen un pH que naturalmente es de 2 o 3, es decir, es el mismo pH que la batería de un coche o de un estómago humano, ¿no? Y pues hemos encontrado una serie de microorganismos que son totalmente nuevos para la ciencia, entre ellos, por ejemplo, estas imágenes que son arqueas. Las arqueas son una de las 3 ramas de cómo se clasifica la vida en la actualidad, que fue propuesta por Carl Woese en los años 70, que la vida se clasifica en 3 dominios, que son bacteria, arquea y eucariota, ¿no? En la escuela a nosotros de pequeños nos enseñaban la clasificación de los 5 reinos, animales, plantas, hongos, protistas y monera, pero esta clasificación ha ido refinándose debido a las técnicas de biología molecular, y en la actualidad sabemos que son 3 dominios, ¿no? Las arqueas han sido uno de los dominios que ha causado fascinación a nivel mundial, justo porque los primeros representantes de este dominio fueron encontrados en sitios que son extremos, por ejemplo volcanes o en el fondo del mar. En la actualidad se sabe que las arqueas pues participan en muchos procesos geológicos, en el ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo, y habitan en todos lados, incluso dentro de nuestros cuerpos. Tenemos poblaciones de arqueas que participan en la digestión y que podemos echarles un poco la culpa de que a veces producimos gases debido a su metabolismo. Y pues hemos estudiado justo estos microorganismos desde el punto de vista molecular y genómico para tratar de reconstruir sus genomas completos, es decir, queremos saber cuál es la secuencia de su material genético, en este caso del ADN, tener su secuencia y explorar pues su metabolismo potencial a través de estudiar sus genes, ¿no? Entonces tener una idea del inventario de genes que tiene pues nos da un panorama de todas las funciones que podrían tener en el ambiente. Y algo que es muy interesante es que hay poblaciones de virus que son totalmente también nuevas para la ciencia y que no se han podido encontrar en otros lugares del mundo, ¿no?
Estos virus en particular a veces tienen formas filamentosas, algunas formas tienen formas, se les conoce como de limón, y estos virus pues son muy pocos estudiados. Son virus que no causan enfermedades en los humanos, sino más bien sus hospederos son precisamente estas arqueas. Entonces en el ambiente hay una serie de interacciones que son muy relevantes pues para la geología de la Tierra, ¿no? Entonces México alberga muchos ambientes donde podemos encontrar todavía una serie de microbios y organismos totalmente nuevos para la ciencia y que tienen todo el potencial tanto de ciencia básica como de ciencia aplicada, ¿no? Entonces estos microbios se han, por ejemplo, utilizado para extraer metales de minas en Chile o en otros países como China. Entonces los microorganismos ayudan a los procesos industriales del hombre. Entonces, como han habitado en la Tierra durante miles de millones de años, básicamente pues han tenido la oportunidad de desarrollar toda una serie de enzimas que les permite hacer básicamente todas las funciones que en la actualidad nos hacen falta, ¿no? Entonces, por eso estos estudios son muy importantes. Hemos, por ejemplo, encontrado arqueas nuevas, que representan linajes completamente nuevos para la ciencia. Entre ellos hemos propuesto uno que corresponde a una arquea que estamos tratando de llamar Aramenus sulfuratacue, y Aramenus, viene de una palabra purépecha. Recordemos que en este campo geotérmico está en Michoacán, donde está la cultura purépecha desde hace miles de años, y entonces Aramenus viene de la palabra arameni, que significa guardián del agua, y sulfuratacue, pues el nombre lo dice, ¿no? Es las aguas sulfuradas. Entonces es el guardián de las aguas sulfuradas de este campo geotérmico. Entonces también es muy, muy divertido precisamente porque uno puede ponerle nombres a nuevas formas de vida, ¿no? También hemos explorado estos sedimentos termales que son de color verde porque hay presencia de microorganismos fotosintéticos a 70 grados centígrados. O sea, 70 grados centígrados es como la temperatura en la que nosotros estaremos cocinando nuestros alimentos. Estos microbios es su lugar ideal, ¿no? Y pues hemos encontrado microorganismos que asemejan a otros descubiertos previamente hace unos pocos años. Algunos de ellos son estas arqueas, que se le conoce como los ABC plasma, son las arqueas alfabeto, porque representan varios linajes totalmente nuevos y se les nombraron como A, B, C o D, y algunos de ellos tienen formas pues bastante curiosas, como en forma de corazón, ¿no? Y también hemos encontrado algunos microorganismos que son muy recientes. Estamos trabajando en justo elucidar pues qué papel tiene en el ambiente. Este es un consorcio internacional con colaboradores de España, de China, de Estados Unidos, y hemos encontrado estas formas de vida que están justo en el límite teórico de la vida. O sea, tienen volúmenes celulares muy, muy, muy pequeños. Son microbios que a simple vista no podemos ver, y no sabemos cuál es del todo su papel ecológico, ¿no? Entonces, con esta colaboración ahorita justo estamos explorando pues cómo son las interacciones en el ambiente y justo ver a nivel mundial en dónde se distribuyen y cuáles son las diferencias que tienen estos microbios en cada lugar específico del planeta, ¿no? Y entonces pues es bastante divertido ir a colectar a los estudiantes que he podido tener o a los colaboradores que van a este lugar. Realmente se fascinan porque hay una serie de lugares que uno nada más caminando encuentra comunidades de microbios bien fascinantes que son muy poco explorados en México. Y hay cientos de miles de lugares geotérmicos en México que ni siquiera se han explorado, ¿no? Entonces tenemos toda una riqueza biológica que permanece completamente desconocida y que podría ser bastante útil no solamente para la ciencia básica, sino también para la industria. Estos, por ejemplo, son algunos microorganismos que sí hemos podido aislar. Entonces eso es muy bueno porque una vez que tenemos los microorganismos en el laboratorio, pues podemos empezar a hacer experimentos justo para conocer cuáles son esos mecanismos moleculares que les permiten vivir en estas condiciones de extremofilia. Y hay lugares fascinantes. Por ejemplo, esta es una laguna ácida que tiene un pH de 2, es más o menos una laguna de 3 kilómetros, y es bien interesante porque ese color verde es debido a microalgas, que son linajes nuevos, que de hecho todavía no tienen nombre, y que pueden habitar de forma natural en estos ambientes ácidos, de agua dulce, remueven metales pesados, interactúan con otras bacterias para hacer procesos metabólicos que son fundamentales para estos ecosistemas, ¿no? Y es muy interesante porque este es uno de los pocos ejemplos que hay en el planeta donde un único organismo eucariótico es dominante en la población de los microorganismos.
Entonces ese color verde es por este microorganismo fotosintético. Y hemos podido también reconstruir su información genética para tener una idea acerca pues, de qué genes tiene, que nos dé una idea de qué funciones podría tener en el ambiente, ¿no? Otra área de investigación es justo explorar la diversidad de bacterias que están asociadas a las plantas leguminosas, en este caso a los frijoles. Entonces, algo que pues no conocemos a nivel de población mexicana es que hay más o menos 70 especies de frijoles silvestres en la naturaleza y que solamente 5 son aprovechados para el consumo humano. Entonces, estas plantas, para poder crecer adecuadamente y tener sus semillas grandes y comestibles en nuestras granjas, necesitan interactuar con bacterias del suelo que se llaman rizobios. Entonces, justo una de las áreas de investigación es ver qué microorganismos del suelo ayudan a las plantas leguminosas a crecer, ¿no? Y de esta forma producir mejores alimentos para la población, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, con especies que son endémicas de México, que viven en regiones muy particulares de la Sierra de Jalisco y Michoacán, que están amenazadas. Entonces, por más inusual que suene, hay especies de frijoles que están en peligro, ¿no? Por deforestación, por cambio de usos del suelo, por desconocimiento. En la actualidad sabemos que hay aproximadamente entre 15 y 20 semillas en manos de investigadores, ¿no? Yo tengo aproximadamente unas 8, entonces realmente también es una labor de conservación todo esto, de explorar la diversidad de microorganismos, porque debido al cambio climático y el afecto que tiene el hombre en el ecosistema se está perdiendo, ¿no? Y también hay algunos frijoles que son bastante inusuales, como esos que pueden ver aquí, que tienen forma de paralelepípedo, son pequeños, aproximadamente menos de medio centímetro, entonces realmente si los vemos en las calles realmente ni los reconoceríamos, ¿no? Entonces hay una gran diversidad, no solo de microorganismos, sino de plantas y de animales que necesitan ser estudiados y conservados. Y hemos encontrado también, por ejemplo, a estas plantas leguminosas habitando en ruinas de, por ejemplo, de Monte Albán en Oaxaca, y pues es muy curioso porque hemos encontrado estos frijoles también en otros sitios arqueológicos de Morelos. Entonces no sabemos si nuestros ancestros ya utilizaban estas especies, y simplemente no quedó registro y ellos lo usaban, no sé, por ejemplo, de ornato o de alimento o por algún ritual. Es algo que todavía no tenemos idea, ¿no? Y aunque no lo crean, también hay frijoles que viven en las playas, al lado de los turistas en Acapulco. Pueden crecer especies de frijol que pues son muy poco estudiadas y que por el cambio de uso de suelo para construir hoteles o atracciones turísticas, pues estas poblaciones pues pierden parte de su territorio natural, ¿no? Y son bastante pequeñas, a veces son casi milimétricas. Hay especies que son como, las semillas son de 3 milímetros. Y otro proyecto muy interesante es justo estudiar la diversidad de los microorganismos que viven en los intestinos de las mariposas monarca, que vienen durante el invierno a los bosques de Oyamel de Michoacán. Entonces justo estamos estudiando cómo es que estas mariposas pueden pues, sobrevivir en el invierno sin comer durante muchos meses. O sea, vienen desde Estados Unidos y Canadá, pasan meses aquí, no comen y hasta meses después, en enero o febrero, vuelven a migrar hacia los Estados Unidos o zonas de Texas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para resistir todo el invierno? Y nosotros, nuestra hipótesis es que los microorganismos que tienen asociados les permiten hacer estos viajes y resistir durante el invierno. Entonces hemos encontrado que dentro de los intestinos de las mariposas hay una población de bacterias dominante que corresponde al género Commensalibacter, las bacterias comensales, y hemos encontrado que es una especie nueva que le hemos puesto Papalotli. Entonces son las bacterias comensales de las mariposas. Recordemos, Papalotli es una palabra que significa mariposa. Entonces hemos encontrado que tienen una gran población de estas bacterias, tanto machos como hembras, sobre todo las hembras, y creemos que el potencial metabolismo les permite resistir durante el invierno, y no solamente eso, sino que también les permite almacenar nutrientes y digerir mejor su alimento. Además que les sirve de protección, porque ustedes han visto a las colonias de mariposas que están una sobre la otra. Entonces, si por ejemplo llegara un parásito, pues afectaría a todas las colonias y eso sería realmente muy grave porque disminuiría las poblaciones. Entonces, estas bacterias se les conoce también como bacterias del ácido acético. Entonces produce estos ácidos orgánicos en los intestinos que evita que microorganismos patógenos pudieran desarrollarse dentro de ellas.
Y también hemos podido reconstruir el genoma mitocondrial de las mariposas monarcas. Y bueno, las mitocondrias son organelos que tienen las células eucariotas que les permiten producir energía. Entonces, mucho de la gran migración de estas mariposas se debe a la energía producida por sus mitocondrias adentro de los músculos de las mariposas, ¿no? Entonces, hemos podido deconstruir el genoma de la mitocondria para saber, pues, muchas cuestiones acerca de la evolución de las poblaciones de estas mariposas. La ENES Morelia nos ha brindado la oportunidad de desarrollar este laboratorio, que es el Laboratorio de Microbiómica. Estamos trabajando justo en desarrollar la página web del laboratorio, y ese laboratorio lo estamos co-coordinando con una investigadora que es la doctora Yonuen Tapia. Ella estudia principalmente biogeoquímica de suelos y está también desarrollando nuevas áreas de investigación. Entonces eso es algo pues muy valioso que la UNAM está brindando, incluso espacios a cargo de jóvenes investigadores que la misma UNAM ha formado. Y otra labor muy importante es justo la docencia. Yo he participado, como había mencionado al inicio, en la licenciatura en Ciencias Genómicas, ya sea como asistente o profesor de algunos cursos. Ahora en la ENES Morelia yo participo como docente en las licenciaturas de Ciencias Ambientales, en la licenciatura de Ecología y en el programa de la maestría en Docencia Media Superior, que es una maestría muy bonita, que invito a todos los profesores de México a que le echen un ojo, porque justo es en que los profesores que están dando clases de preparatoria se actualicen y tengan nueva información acerca de la ciencia que se está realizando en la actualidad, de las cosas, cómo se les podría dar mejores prácticas en el aula, y de técnicas de docencia para que los chicos realmente descubran que la ciencia es fascinante, ¿no? Entonces, todos los profesores que tengan este interés en seguirse formando, realmente la maestría de MADEMS es una muy buena oportunidad. Tiene áreas de especialización en español, en biología, en física, en matemáticas y en otras ciencias sociales. Y bueno, ha sido muy grato trabajar en la universidad en esta área de docencia. Realmente uno como profesor realmente sigue aprendiendo mucho de los chicos. Y bueno, por estos logros y estas investigaciones fue que se me dio el nombramiento como joven embajador de la Asociación Americana de Microbiología. La Asociación Americana de Microbiología fue fundada en 1899, es una de las sociedades científicas más antiguas de las ciencias naturales, y pues su propósito es justo fomentar el desarrollo de la microbiología, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Tiene alrededor de 50,000 miembros, entonces realmente es una red muy grande, y lo interesante es que la mitad de esos miembros viven en el extranjero. Es una asociación que tiene como misión también fomentar la pasión por la microbiología en la población general, en los estudiantes, ya sea de licenciaturas, de maestrías, de doctorados, y para los científicos es una oportunidad de formar parte de una asociación que les permite difundir su conocimiento a nivel mundial. Entonces, esta asociación tiene justo un programa de membresías, ya sea para estudiantes, profesores, estudiantes de doctorado, que les permite acceder a recursos científicos como revistas, libros, conferencias, cursos de actualización, de enseñanza, de profesionalización, y una de las misiones de la ASM es llevar ese conocimiento a otros países, ¿no? Entonces, justo este programa de embajadores jóvenes tiene 61 miembros. Este año yo voy a ser representante para México. Y pues este programa tiene la misión justo de que jóvenes que están interesados en la microbiología fomenten la difusión de este conocimiento en los estudiantes, profesores o público en general de sus países de origen. Entonces, a través de este programa es que la ASM puede tener un alcance global. Tiene algunos otros programas como los embajadores, digamos que son investigadores que han tenido más años de investigación, son los investigadores formales. Yo formo parte de los jóvenes embajadores, y ellos tienen una misión muy interesante, que es acercarse a los estudiantes de todas las asociaciones que formen parte de México y llevar justo todas estas actividades que fomenta la ASM. Entre las actividades que yo quiero realizar en México es justo fomentar que se generen seminarios, que se generen congresos, que se generen reuniones, que permitan espacios donde la
comunidad nacional pueda dar a conocer su información al público en general y a los estudiantes. Ajá. Y justo otro de los reconocimientos que me han dado es un premio de $1,500 para ir a una reunión en donde se van a congregar los jóvenes embajadores de todos los países durante el mes de junio. Entonces esta reunión se llama SMicrob y es la reunión más grande de esta asociación. La asociación desarrolla 6 grandes reuniones de microbiología de temas diversos a lo largo del año. Ajá. Publica 18 publicaciones científicas donde se da a conocer conocimientos sobre virología, bacterias, microalgas, bioseguridad, todos los procesos donde los microorganismos tengan alguna participación con el hombre, con el ambiente, tiene espacios donde se pueden publicar, ¿no? Y bueno, pues simplemente quiero agradecer pues, a la Universidad Nacional, que ha sido parte fundamental de mi formación, no solamente académica, sino también humana. Me ha brindado las puertas de estudiar desde la licenciatura hasta convertirme en un profesor joven, ¿no? Y bueno, a mis profesores de la licenciatura, doctorado, postdoctorado, a los colaboradores en Inés Morelia, que nos han permitido pues fundar un laboratorio nuevo, ¿no? De un área de conocimiento que realmente es muy nueva a nivel mundial. Entonces, pues esperemos que esto sirva para atraer a las nuevas generaciones a estas áreas de conocimiento, ¿no? Y ese es un mensaje que sí quiero que quede muy claro, que los jóvenes, que a donde pueda llegar esta información, pues que se motiven por las ciencias, porque nos hace mucha falta, ¿no? Y que las ciencias no nada más se hacen en un laboratorio, sino que se hace en el día a día y que realmente nos hace falta para todo lo que nos hacemos, ¿no? Que pues sí son carreras que a veces son demandantes, que consumen pues todas tus neuronas, pero que al final te queda una satisfacción muy grande por lo que estás haciendo, ¿no? Y el mensaje que quisiera dejar también a la UNAM es que nos ha formado a muchas generaciones de jóvenes, entonces también es importante que este talento joven pues realmente se integre a la universidad para contribuir ya sea a labores de investigación o de docencia, ¿no? Hay una gran cantidad de jóvenes talentosos que viven en el extranjero o que están buscando una oportunidad de trabajo, entonces realmente abrir nuevos espacios para los jóvenes pues nos permite pues mejorar a nivel de la sociedad, ¿no? Y entonces pues tan así que en muy pocos años que se forma esta licenciatura ya hay investigadores que incluso forman parte del SNI, ¿no? Y que están formando estudiantes, que están participando en programas internacionales. Algunas de mis compañeras han sido reconocidas por el premio L'Oréal, entonces hay mujeres en la ciencia. Justo esta licenciatura en ecología, la segunda generación, son 27 estudiantes y aproximadamente 24 son mujeres. Entonces realmente es un cambio, ¿no? Como de actitud, de pensamiento, de que nuevas generaciones se integren a la universidad y que haya más equidad de género. Y pues bueno, mucho de esta investigación pues se debe a profesores que la misma universidad tiene, que son muy talentosos, que nos fueron formando a lo largo de años y que nos inculcaron la pasión por la ciencia. Entonces, por ejemplo, una gran parte del interés científico que yo tuve fue por un profesor de la licenciatura, que fue el doctor Federico Sánchez, fue fundador de la licenciatura en Ciencias Genómicas, fue uno de los grandes motivadores de que se fundara esta licenciatura, fue la primera licenciatura que se hizo sede fuera de CEU. Fede nos dejó hace algunos años, pero nos dejó una gran labor de continuar como la investigación pues que hay que hacer en México y que es muy importante, ¿no? Y bueno, pues a mi familia, que fue fundamental, incluso mi familia ha ido a acompañarme a tomar muestras en estos lugares extremos, entonces tener también el apoyo de tu familia siempre es fundamental para ir desarrollando tus actividades académicas, ¿no? Siempre hay algunos momentos complicados, pero eso nunca es una limitante para hacer lo que realmente te apasione. Y bueno, también pues dar las gracias a las coordinaciones de difusión social, tanto de la Inés Morelia, que me ayudaron a redactar esta nota para dar a conocer pues labor que está haciendo la Asociación Americana de Microbiología, la investigación que se está haciendo de microbiología en México y darme la oportunidad de dar a conocer nuestra investigación que hacemos en Morelia. Entonces, también a la Dirección General de aquí de la universidad por pues compartir la nota en redes sociales. Realmente ha sido toda una experiencia. Ya llevaba como 2,387 entre likes, corazoncitos, caritas, ya recibí 2 oportunidades de matrimonio, muchísimas solicitudes de amistad,
comentarios de los más diversos. Entonces realmente esto ha sido fascinante, justo es una de las labores que tienen los jóvenes embajadores, de transmitir información a través de redes sociales, ¿no? Entonces realmente ha sido toda una experiencia, estoy tratando de manejarlo, realmente nunca había tenido tanto impacto en una red social, ya sea de la ENES Morelia o de la misma UNAM, ¿no? Y bueno, ahí está, lo pueden ver, dice, hay que casarnos, felicidades, puro Michoacán, muchas felicidades por tu nombramiento, que tengas más éxitos, Goya, ¿no? Entonces, pues realmente si se dan cuenta, el conocimiento científico no tiene que ser difícil, el conocimiento científico está en el día a día y se puede transmitir por Facebook, en una nota, de forma sencilla, ¿no? No es necesario un laboratorio, uno puede saber de lo que está ocurriendo a nivel mundial en unos cuantos segundos, y eso es fascinante. En la actualidad vivimos en la era del conocimiento. Entonces, en la actualidad también se tienen que cambiar todas las prácticas docentes y de investigación para estar lo más cercano al día, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por la oportunidad de difundir este conocimiento y por estar aquí el día de hoy. Gracias, doctor Servín. Iniciaremos la sesión de preguntas. Comenzamos con Evelyn Cervantes, del periódico Reforma. Hola, buenos días. Yo tengo varias preguntas. Primero preguntarte, ¿qué trabajo fue el que se postuló para tu nombramiento? ¿O es en base a la trayectoria? ¿Cómo es que se da el nombramiento? También preguntarte, desde la parte de México, ¿cuáles son los retos que todavía se enfrentan en el estudio de la microbiología y hacia dónde se tendría que enfocar pues las áreas de investigación en los próximos años? Quisiera también, si me puedes abundar, ¿cómo determinó el estudio de la microbiología el hallazgo de estas 70 razas de maíz, estas especies de maíz, de frijol silvestre? ¿Son nada más aquí en México o es a nivel mundial y solamente 5 se aprovechan? Aclárame esa parte nada más. Y estos microorganismos que logran vivir en ambientes extremos a 90 grados, a 45, 90, ¿qué implicaciones tienen en términos de estos ambientes termales? Es decir, ¿por qué son indispensables o cómo es que logran tener una función ahí vital en ese tipo de ambientes? Gracias. Ok, bueno, para formar parte del programa de jóvenes embajadores se piden una serie pues de documentos, sí es la trayectoria académica, donde se revisa pues tu formación académica, tus publicaciones, que tus publicaciones sean acordes a las investigaciones sobre microbiología, premios, reconocimientos. También es necesario escribir una carta donde uno exprese los motivos por los cuales desea ser joven embajador y se exprese claramente cuál es la contribución que tendría para México. También se solicita hacer un informe donde se hace un estatus acerca de la microbiología en México, en este caso, donde uno como joven embajador dé pues, a conocer como qué opinión tiene acerca de la microbiología. Y también es necesario expresar como, aparte de por qué quieres ser joven embajador, también qué investigación y qué actividades de docencia o difusión vas a realizar, ¿no? También que tengas un poco de conocimientos acerca de redes sociales, ¿no? Y que tengas algún contacto con las asociaciones científicas que hacen microbiología en México. ¿Cuál es el trabajo que tú postulas? O sea, cuando tú te postulas, ¿cuál es el proyecto que tú planteas que vas a desarrollar una vez que seas parte de la asociación? Ok. Algunos de los proyectos son justos continuar con la Reunión Nacional de Microbioma MX. Nos gustaría seguir fomentando la creación de esta reunión. La primera fue hace un año, nos gustaría seguir continuando en una segunda y posteriores ediciones. También formar seminarios, talleres, donde los investigadores mexicanos tengan un espacio para dar a conocer su investigación y donde participen estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, hace mucha falta eso en México. Justo para responder la segunda pregunta, falta mucho interacción entre los científicos que hacen microbiología en el país. Cada vez se fomenta más, pero realmente vivimos en un país muy grande, entonces también hay pues sedes de la UNAM en Yucatán, en Baja California, en Sonora, y no solamente de la UNAM, sino también de otras instituciones, ya sean públicas o privadas, que hacen microbiología y que hacen microbiología de frontera.
pero que muchas veces no se conoce a nivel nacional, justo porque faltan espacios para pues, transmitir ese conocimiento, ¿no? Hay esfuerzos en México como la Asociación Mexicana de Microbiología, que tienen congresos nacionales, la red de bioquímica, de bioinformática. Entonces, justo una de las misiones es acercarte a estas redes nacionales que hacen microbiología o áreas afines para dar a conocer a esta asociación las labores que lleva a cabo y ver o censar las necesidades o requerimientos que tiene la microbiología de México para tener un espacio a nivel mundial donde se pueda transmitir esa información entre todos los países y pues tener recomendaciones, buenas prácticas o fomentar o participar en, por ejemplo, hay proyectos para dar premios a jóvenes talentosos de México. Entonces hay una serie de oportunidades que pues están justo como desarrollando justo en estos días, pues para ir como aterrizando todas estas ideas en proyectos concretos. Entonces, para la tercera pregunta de los frijoles nativos de México, bueno, se estudiaron por estudios de ensayos moleculares, en donde se amplifican regiones específicas del genoma de las plantas y permite compararse entre todas ellas en estudios filogenéticos. Ajá. Esta información y estos proyectos fueron desarrollados por el doctor Alfonso Delgado, del Instituto de Biología de la UNAM, es uno de nuestros grandes colaboradores ya por varios años, y pues el género Phaseolus, que es el género de frijol, se llama Phaseolus, es nativo de América, ajá, y la mayoría de las especies se desarrollan o son nativas de México. Se pueden encontrar su distribución desde el sur de Canadá hasta el norte de Argentina, ajá, pero la mayoría de la riqueza biológica de este género es de México. Sí se consumen 5 especies en la actualidad, que son Phaseolus vulgaris, Phaseolus coccineus, Phaseolus lunatus, acutifolius y dumosus. Y bueno, estas especies se consumen en diferentes localidades de México. Los frijoles que comemos son Phaseolus vulgaris, son el frijol común, pero hay unas especies, por ejemplo Phaseolus maculatus, que de hecho fueron utilizadas por poblaciones indígenas como fuentes de resistol, de resinas que les permitían unir objetos o para forraje, ¿no? Muchos de estos usos pues, se han perdido a lo largo de los años y justo esas técnicas deberían recuperarse, ¿no? Para la cuarta pregunta de estos microorganismos de ambientes extremos, ¿qué utilidad tienen? Tienen bastantes. La primera de ellas es justo conocer la diversidad biológica de la Tierra. Ajá. Fueron estos microorganismos que viven en fuentes termales los que fueron pues fascinantes y nos permitieron descubrir que con lo largo de los años correspondían a un dominio de la vida independiente, que son las arqueas, y transformaron toda nuestra visión. O sea, cambiaron por completo el árbol de la vida. En la actualidad se sabe por completo que la mayoría de la diversidad biológica de la Tierra es microbios. Ajá. Solamente una fracción muy pequeña del árbol de la vida corresponde a las formas de vida que podemos ver, las formas macro como plantas, animales, hongos, son una pequeña rama del árbol de la vida. Y bueno, aplicaciones industriales tienen muchísimas. Por ejemplo, se han usado para biominería, para bioconversión de metales, para bioxiliviación, para sitios que están contaminados, se pueden poner cultivos de microorganismos para evitar contaminación. Como a estos microbios les gusta vivir en estas condiciones de muchos pesales o mucha acidez, justo uno puede usar los microorganismos para cambiar esos ambientes, digamos, intoxicados en ambientes que nosotros consideramos como no tóxicos. También han utilizado, por ejemplo, en la industria de los detergentes, y pues una técnica muy famosa que es la amplificación de genes, la famosa PCR, se debe a enzimas que han sido pues extraídas o conocidas de estos microbios extremos, porque muchos procesos, tanto industriales como de laboratorio, necesitan temperaturas muy altas. Entonces estos microbios ya tienen toda la maquinaria enzimática para llevar a cabo esos procesos. Entonces, otras aplicaciones muy útiles es justo en saber qué papel tienen dentro de nuestro metabolismo, ¿no? Recordemos que los ambientes extremos no solamente son volcanes, nuestro estómago tiene un pH 2, ¿no? Entonces un problema muy grande en la población son todas estas enfermedades como las úlceras que causan inflamación, dolor extremo. Entonces saber qué microorganismos viven en estas condiciones dentro del cuerpo humano también nos permite saber
pues también cómo contrarrestar sus efectos adversos, ¿no? Pero recordemos que tenemos entre 1 y 3 kilos de microbios en nuestros cuerpos, y estos microbios, la mayoría de ellos son benéficos. Entonces, esta idea de que los microorganismos causan enfermedades, que son chiquitos y que todos son como esferitas o filamentos, debe ser erradicada. Los microorganismos son nuestros amigos y participan en muchísimas actividades biológicas en la Tierra, en los ciclos bioquímicos, en nuestra propia salud, y como les comenté hace unos minutos, son muy importantes en una cosa que se le conoce como el eje microbioma-cerebro. Entonces hay nervios que conectan directamente las vísceras con el cerebro, pero no al inverso, ¿no? Entonces los microbios que tenemos en nuestros intestinos tienen muchísimas funciones, no solamente la nutrición y la digestión de los alimentos, ¿no? Participa en el control de las hormonas, en el control de justo pues nuestro propio envejecimiento, de nuestra susceptibilidad a las enfermedades, en las alergias, ¿no? En la elección de pareja, en nuestro olor corporal, ¿no? Entonces, en la obesidad, o sea, se sabe que los niños a nivel poblacional que nacen vía cesárea no tienen este contacto con los microorganismos y a lo largo de los años pueden generar obesidad o enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, realmente, como les menciono, los microbios están en nuestras vidas desde que nacemos, ¿no? Angélica Guerrero, de Notimex. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Yo quisiera hacerte nada más 3 preguntas. La primera, no sé si lo dijiste o no te escuché. ¿Qué edad tienes? Tengo 30 años. Este año cumplo 31. La segunda es un poquito sobre este tema de los frijoles. No entendí o no me quedó muy claro cuál es el objetivo de tu investigación o qué es lo que sigue en esta parte del estudio. ¿Cuál es el objetivo? Y la tercera es ¿cómo inciden los microorganismos en la salud mental? Ok. Bueno, sí, tengo 30 años. En realidad, pues, seguí toda mi formación académica de primaria hasta el postdoctorado y convertirme en profesor casi de manera continua. De hecho, bueno, me habían aceptado al doctorado en biomédicas, todavía ni siquiera me terminé de titular de la licenciatura, entonces, pues me gusta mucho. Entonces, cuando a uno le gusta mucho, pues lo que hace, realmente, pues se pueden lograr cosas muy rápidamente, ¿no? Sobre el proyecto de los microorganismos asociados a los frijoles, pues básicamente lo que nosotros hicimos fue ir a colectar semillas en campo o plantas de frijol para ver qué microorganismos tenía asociados en sus raíces, porque estos microorganismos tienen una interacción molecular muy estrecha con las plantas. Entonces es una plática molecular entre las bacterias y las plantas, justo para establecer un proceso que se conoce como simbiosis, en donde ambos participantes de esta interacción se ven beneficiados. Las plantas reciben una fuente de nitrógeno natural. En la atmósfera tenemos más del 70% de la composición es nitrógeno. Entonces, estos microorganismos son capaces de utilizar ese nitrógeno atmosférico para que sea biodisponible por las plantas, y de ahí entran a la cadena alimenticia, ¿no? Nosotros comemos plantas y tenemos una fuente de nitrógeno. Por eso es que nos gustan los frijoles. Pero entonces, para fomentar el crecimiento de estas plantas, uno necesita saber quiénes son esos amigos en sus raíces que les permite crecer mejor. Entonces, en esta investigación lo que hicimos es pues explorar qué microbios tienen estas diferentes especies de frijoles en la naturaleza, ¿no? Porque, como recordarán, pues hay una gran diversidad de plantas, pero eso significa que también hay una gran diversidad de bacterias, que tienen un impacto directo en la producción nacional de frijoles, ¿no? Entonces, justo es explorar qué diversidad de microbios hay para fomentar el crecimiento de las plantas en sus sitios de origen. Y la tercera pregunta era... ¿Cómo inciden los microorganismos en la salud mental que habías mencionado al principio? Ok. Bueno, los microorganismos, es investigación muy reciente, La verdad es que hay muchas preguntas abiertas. Como les digo, se le conoce como el eje cerebro-microbioma o cerebro-intestino, y entonces estos microorganismos pues participan en la producción de compuestos en nuestros intestinos que afectan de forma directa o indirecta los procesos de regulación hormonal o de producción de neurotransmisores. Interactúan con bacterias interactúan con células epiteliales de nuestros intestinos, y entonces igual que con las bacterias que están en el suelo, es una comunicación muy estrecha, muy fina, que se establece desde que nacemos, y
va cambiando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha asociado que enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson tienen una relación estrecha con desbalances que hay en el microbioma intestinal. Es decir, en nuestros intestinos tenemos millones de microbios que corresponden a muchísimos géneros, especies, familias, filas, y todos estos están interactuando con el hombre, pero también entre ellos mismos. Entonces, en algunos casos, ese balance muy fino se pierde, desde que puede ser que comí algo nuevo, viajé a otro país, por eso está la diarrea del viajero, cambios en el estrés del día a día, fumar, tomar alcohol, algunas dietas en particulares. Entonces, esos pequeños desbalances pueden afectar a las comunidades de los intestinos y podrían, el detalle es que estas investigaciones todavía no han hecho un lazo directo de un microbio o una bacteria que participe directamente en decir, bueno, si estos microbios que tenemos asociados, si cambian a esta otra forma, nos va a dar Parkinson o nos va a dar Alzheimer. No se sabe, está en proceso. Lo que sí se sabe es que los microbios tienen un papel fundamental y que es justo este balance en los intestinos lo que a lo largo de los años podría provocar ese tipo de padecimientos. Pero por lo mismo, conocer estos microorganismos nos podrían dar la clave de cómo enfrentar estas enfermedades. Entonces, como les mencioné, por ejemplo, la serotonina, que es o la dopamina, son pues, los neurotransmisores que hemos escuchado más que se producen en el cerebro, pero también se producen en los intestinos. Entonces, es realmente muy interesante que, bueno, nosotros cuando comemos nos sentimos bien, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tanto de nuestros propios sentimientos o elecciones de carrera o de pareja están influenciadas justo por actividades de los microorganismos? Es algo que es fascinante, pero que todavía está en desarrollo. Entonces, algo que va a ser clave en los próximos años es saber justo qué participación tienen estos microorganismos, no solamente en estas enfermedades neurodegenerativas, pero también hay otras enfermedades que son justo del sistema digestivo, como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad en donde siempre está inflamado uno y tiene un dolor muy agudo pues en el abdomen. Entonces, el único tratamiento que había para estos pacientes era el uso de antibióticos, pero el uso de antibióticos no solamente va a acabar con los microorganismos que son patógenos, sino con toda esta riqueza de microorganismos que tenemos en los intestinos. Y como les mencioné al inicio, estas poblaciones son muy finas su regulación y el uso de antibióticos es muy malo a nivel, digamos, indiscriminado, sin supervisión médica, porque afecta ese balance tan fino. Entonces, por eso es que en la actualidad se recomienda no utilizar antibióticos de forma pues, rutinaria, ¿no? Tiene que ser con supervisión médica cuando el tratamiento así lo indique y seguir ese tratamiento al pie de la letra, porque una de las principales causas de muerte que se estima para 2100, 2050 no van a ser las enfermedades, van a ser la resistencia de los microorganismos a estos antibióticos, que ya es una realidad. O sea, ya ha habido pacientes el año pasado de una señora en Estados Unidos donde ningún antibiótico de amplio espectro de última generación fue eficaz. Esta señora sufrió una fractura, se infectó, se complicó y ningún tratamiento de antibiótico fue útil. Entonces ya es una realidad. Entonces los microorganismos, como les digo, tienen funciones fundamentales, benéficas para el ser humano, y solamente una fracción de ellas, que es la que se conoce más porque causa enfermedades y muertes, pues son esos microorganismos, pero precisamente por eso mismo hay que conocerlos mejor, empezando desde saber qué microorganismos son, ¿no? Entonces hay una técnica que es muy interesante que se le conoce como los trasplantes fecales. Entonces básicamente de pacientes, digamos de donadores que están en un estado de salud, digamos, positivo, se pueden colectar muestras de heces y entonces se hace una serie de tratamientos para al final quedarte solamente con los microorganismos de las personas sanas y se transfieren ya sea vía oral o vía anal en forma de líquido a personas que por ejemplo tienen la enfermedad de Crohn, y entonces de esa forma repueblas un intestino enfermo con microorganismos que se sabe que son benéficos para las personas. Y entonces ha sido fascinante porque con una sola transferencia, a veces 2, 3, estos pacientes se curan, o sea, ya no tienen que ir al hospital, ya no tienen que tomar tratamientos. Entonces los microorganismos son nuestros amigos en este tipo de enfermedades, pero primero necesitamos saber muy bien qué microorganismos son, en qué
digamos, composición microbiana o qué interacciones tienen y qué participación tienen para el hombre, ¿no? Sí. Sí. Isaac Torres, del periódico La Crónica. Hola, gracias. Hola. Retomando el tema del microbioma, yo quisiera saber qué tipo de investigación hacen en la ENES Morelia. Ajá. ¿Y qué lugar ocuparía, digamos, de importancia o de investigación emergente en la ASM? ¿O cuál es el lugar que ocupa actualmente en la ciencia mundial? Gracias. Ok, bueno, como comencé, nosotros nos dieron la oportunidad de desarrollar este laboratorio de microbiónica junto con nuestra coordinadora, la doctora Yonel Tapia. Los proyectos de microbiónica básicamente son en ambientes extremos, en suelos. Perdón, me refería al microbioma. Sí, bueno, una aclaración, el término de microbioma se refiere a el, digamos, potencial genético que tiene una comunidad en el ambiente, no solamente en el cuerpo humano. La microbiota... Me refería al del cuerpo humano específicamente, perdón. Ok, sobre el microbioma y cuerpo humano, lo que estamos ahorita es más bien pues tratar de establecer colaboraciones con otros grupos, tanto nacionales como internacionales, para justo explorar pues en ciertas poblaciones mexicanas qué incidencia podríamos tener al estudiar los microorganismos. Ya hay muchos estudios en la referencia científica de estudios de microbios asociados al cuerpo humano, entonces lo que nos gustaría sería más bien aterrizarlo a las poblaciones locales. Esa es una idea en este momento. Hay personas que ya la están desarrollando tanto en la UNAM como en otras instituciones, por ejemplo el Instituto Nacional de Genómica, el Angevio, o incluso en el Laboratorio Internacional de Genoma Humano. Entonces hay una serie de jóvenes investigadores y de profesores ya más consolidados que tienen esta idea de explorar qué microorganismos están asociados a poblaciones de México o en ciertas poblaciones que tienen enfermedades recurrentes, como por ejemplo la diabetes, que es una enfermedad bastante frecuente en nuestro país. Entonces sabe que los microorganismos también tienen una incidencia en la diabetes. ¿Cómo? Todavía no estamos seguros. Es investigación que está en proceso a nivel mundial. Ajá. Entonces, en la ENES Morelia lo que a nosotros nos interesaría sería tener modelos de estudio, ajá, como por ejemplo las mariposas monarca, o del ambiente, que nos permita saber cómo se dan estas interacciones en otros ejemplos de organismos que nos brindan información para aplicarla después como referencia al humano, por ejemplo. Por ejemplo, saber cómo se establecen esas comunidades microbianas, cómo interactúan entre sí. Entonces eso es lo que en la actualidad estamos desarrollando. Este laboratorio se fundó en diciembre de 2016, entonces en la actualidad pues todavía estamos pues sometiendo convocatorias a CONACYT, a PAPIT, que ha sido clave en estos primeros meses del laboratorio, porque todos los proyectos que sometimos como laboratorio, todos ellos fueron aprobados. En la actualidad hay algunas convocatorias que están justo en proceso de evaluación, entonces pues estamos esperando saber un poco la resolución de estas convocatorias para también continuar con esta investigación. ¿Y cuál sería entonces la relevancia del estudio del microbioma humano dentro de la Asociación Americana de Microbiología o a nivel mundial? Gracias. Ok, bueno, la importancia de estudiar el microbioma, ya sea ambiental, humano o de cualquier ambiente, para esta asociación es fundamental porque su misión es justo dar a conocer esta investigación, fomentar su desarrollo y su aplicación a las áreas públicas, de la salud, industrial. Ajá. Entonces, para esta asociación es fundamental usar estas nuevas técnicas de exploración de la diversidad microbiana, pues justo porque esa es su misión, ¿no? Dar a conocer la microbiología que se hace a nivel mundial, entonces saber qué microorganismos hay y de qué forma afectan al hombre, establecer nuevos lazos de colaboración internacional entre diferentes laboratorios, acercar a los estudiantes a estas áreas del conocimiento, tener programas de difusión para que cada vez que se hace un descubrimiento científico de esta relevancia, pues se pueda llevar al público en general en un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, y que la gente comprenda que los microorganismos son parte esencial de nuestro día a día. Y saber también pues qué técnicas, por ejemplo, de qué alimentos podremos consumir, que sean benéficos para nuestra población mexicana, cómo tener un mejor uso de los antibióticos,
qué microorganismos son los potenciales patógenos de cierto año, o cómo cambian, por ejemplo, las pandemias de influenza año con año. Entonces, para la asociación es fundamental dar a conocer esta información, ya sea a nivel científico o a nivel de divulgación. Y entonces, como parte de sus actividades, tienen esta red de membresías en donde pues, uno se puede acercar al grado que uno guste, ya sea desde estudiante hasta postdoctorado, para pues, tener, digamos, contacto directo con la ciencia de frontera, que incluye a la microbiómica, por ejemplo. Laura Romero. Después, este año, tú dijiste que este año vas a ser embajador, Sí. es decir, es como un cargo honorario de un año, y si se elige cada año a diferentes estudiantes, y entonces hay otros de México y habrá más. Y si planeas algo en divulgación, pero para un público, digamos, hablaste de congresos y seminarios para estudiantes, pero quizás para gente que no es del área, ¿no? Incluso niños, por favor. Sí, bueno, sobre la duración de este nombramiento, sí, efectivamente es por un año, es decir, voy a funcionar como joven embajador 2017 para México, y posteriormente se puede dar, digamos, un periodo de hasta por 3 años, cuando, bueno, se haga una evaluación acerca de las labores que se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, en realidad, este programa está enfocado a jóvenes, digamos, científicos que estén desarrollando una carrera en microbiología. No necesariamente tienen que ser ya un profesor establecido. Digo, se recomienda que ya tengan cierto, digamos, como acercamiento a la microbiología, a las asociaciones científicas, algunas publicaciones, pero sí, está abierto a toda la comunidad de jóvenes, ¿no? Entonces eso es muy importante, continuar, no solamente en esta ocasión, sino después, en otros años, con otros nuevos jóvenes embajadores que fomenten la ciencia. Como algunas actividades de divulgación, bueno, hay algunos proyectos que estamos haciendo con colaboradores que han sido apoyados a través de los proyectos PAPIME de la Universidad Nacional. En realidad es más de ecología microbiana y de biología molecular, pero es justo acercar estas como conocimiento que se está dando día a día en chicos de nivel prepa, secundaria o incluso a los niños. Cuando me refería a reuniones y congresos nacionales, también tenemos que quitarnos la idea de que cuando te hablan de un congreso científico nada más es de conocimiento para investigadores o estudiantes que hacen investigación en microbiología. No, también hay congresos como los del Juan Mor, que es un congreso justo para estudiantes, a nivel, digamos, en Morelos, en donde los chicos se acercan a investigadores o estudiantes que hacen investigación que les atrae, y entonces pueden ir a un congreso a exponer este conocimiento que desarrollaron a lo largo de unos meses. Entonces ese tipo de actividades son bastante útiles. Sobre la pregunta de cómo es el material genético de estos microorganismos que viven en ambientes extremos, bueno, es muy diverso. Recordemos que tanto bacterias como arqueas, la mayoría de ellos tienen genomas circulares. Los organismos eucarióticos tienen cromosomas lineales. En tamaño pueden variar desde unas cuantas kilobases hasta varios megabases, es decir, pueden tener miles de millones de bases de nucleótidos. En general, bueno, sabemos que bacterias y arqueas tienen genomas compactos, es decir, que tienen en un cromosoma empaquetado toda la información que necesitan para llevar a cabo pues, las labores en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuántos genes tienen? Pues puede variar desde los genomas de estas arqueas, que son muy pequeñitas, tienen alrededor de 900 genes, y en realidad se sabe que les hacen falta genes necesarios para desarrollar la vida, y entonces lo que se propone es que tienen interacciones con otros microorganismos que son fundamentales. De cierta forma, si no tienen a su hospedero, ya sea para establecer una relación benéfica o patogénica, no podrían vivir de forma independiente. Y hay algunos otros microorganismos, por ejemplo las microalgas, que tienen genomas grandes, que tienen todo un arsenal de genes, que participan en, por ejemplo, la detoxificación de metales pesados, en la resistencia a la acidez. Muchos de los genes que participan es justo en tener paredes celulares gruesas que los protejan pues, justo de las condiciones del ambiente, o por ejemplo transportadores de metales en sus membranas que están continuamente pues, sacando metales del ambiente interior de la célula al exterior. Entonces
Tienen una gran cantidad de funciones, algunas otras que son fundamentales es justo la estabilidad del DNA. Entonces, tienen algunos genes que justo lo que sintetizan son proteínas que se unen al DNA, que le permiten resistir temperaturas altas o que sean estables a presiones elevadas, o por ejemplo en la radiación hay microorganismos que pueden vivir en reactores nucleares, que pueden desintegrar por completo su material genético y después pueden volver a reintegrarlo. Entonces, su material genético es muy diverso, hay desde lo muy pequeño hasta lo muy grande, de tener muy pocos genes a tener realmente procesos génicos, transcripcionales, genómicos, realmente bastante complejos que todavía permanecen desconocidos para la ciencia. Y tienen genomas de composición también muy diversa, algunos tienen una composición muy rica en adenina y timina, mientras que otros son muy ricos en guanina y citosina. Entonces, pues realmente es todo una gran diversidad en lo que se refiere a material genético. Los virus son muy interesantes porque hace unos años se descubrieron virus que son gigantes y que tienen genomas que casi equivalen a un genoma bacteriano, y son virus que pues sabemos muy poco de ellos, ¿no? Entonces también hay unas propuestas muy interesantes acerca de dónde se ubican los virus en el árbol de la vida. ¿Sí? ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? Bueno, agradecemos al doctor Luis Eduardo Servín Garcidueñas, a los medios de comunicación y a quienes nos siguieron por streaming. Muchas gracias. Sí,